Bendiciones, Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es reconciliación. Es un tema bastante profundo que sentí de traer el día de hoy. Así que voy a estar tomando como base lo que es el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Vamos a estar leyendo este versículo y tomándolo como base. También vamos a ir a lo que es el diccionario y vamos a ver cuál es el significado o la definición de lo que es reconciliación. Dice reconciliación, dice palabra que deriva del latín reconcilatio, que puede traducirse como la acción y el efecto de volver a unirse, y que se encuentra formada por las siguientes partes. El prefijo re, que se utiliza para indicar hacia atrás. El sustantivo concilium, que es el sinónimo de asamblea. El sufijo sion, que viene a emplearse para establecer acción y efecto. Esto en lo que es la definición de reconciliación. Así que vamos a la palabra, al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Lo cual nos dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres que a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero también que sea a vuestras conciencias. Aquí estamos hablando lo que es de la reconciliación entre el hombre y Dios. Algo que pasó fue que en el principio del mundo vemos de que Dios formó al hombre, Dios los puso en el huerto del Edén. Dios lo puso ahí para que cuidase, dice la palabra, el huerto, su huerto, con una función la cual era nombrar todos los animales. Y vemos de que el hombre tenía una comunión con Dios, platicaba con Dios. Dice la palabra de que el Espíritu de Dios se movía en el huerto y dice que Dios hablaba, tenía una comunión con el hombre. Pero ¿qué pasó? Vino lo que es el pecado y esto vino a separar a Dios del hombre. Entonces el hombre pecó, fue seducido por el enemigo y pecó. Entonces el hombre fue desechado de lo que fue el paraíso, el huerto del Edén. Entonces vemos de que hubo un rompimiento, una ruptura entre la relación de Dios y el hombre. Entonces fue necesario de que hubiese una reconciliación. Pero para que hubiese una reconciliación entre Dios y el hombre fue necesario un sacrificio. Y es aquí donde Jesucristo viene a la escena, entra a la escena. Fue necesario un sacrificio perpetuo para el perdón y la redención. Recordemos de que en la antigüedad, según la ley de Moisés que Dios estipuló al pueblo de Israel, tenían que sacrificar, tenían que anualmente dar, poner una oveja, un cordero, el cual era sacrificado, en el cual el sacerdote ponía sus manos y todos los pecados del pueblo caían sobre la cabeza del cordero. Entonces el cordero era sacrificado y la sangre era sacrificada, derramada para lo que era la limpieza, la purificación del pueblo. Entonces el pueblo limpiaba sus pecados. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo vemos de que las personas comenzaron a menospreciar lo que era el sacrificio. Entonces vemos que la gente sacrificaba. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo lo que era la ley, las reglas. Entonces dice la palabra que fue necesario de que hubiera un sacrificio. Y este sacrificio vino a ser lo que era el mismo Hijo de Dios. Entonces vemos de que Jesucristo vino a reconciliar, vino a que el hombre volviera a retomar lo que era la comunión entre él y Dios. Entonces ya hubo un camino, lo cual era Jesucristo. Dice la palabra que Jesucristo es el camino, el único camino que lleva al Padre. Entonces, si traemos el tema a lo que es nuestra vida, vemos como muchas familias están enemistadas, muchas familias tienen peleas entre sí, hermanos contra hermanos, inclusive padres contra hijos y hijos contra padres. Entonces vemos de que estamos en un mundo que cada día se está volviendo más difícil, un mundo que día con día se vuelve más complicado. Entonces debemos recordar de que es necesario de que nos reconciliemos primeramente con Dios, que es
vino a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque hay un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito específico para nosotros y es necesario de que entremos a ese propósito, de que retomemos la dirección, retomemos el camino para entrar nuevamente a lo que es el plan de Dios. Dios tiene un plan para nosotros, pero es necesario que nos reconciliemos primero con Dios el Padre, pero también que nos reconciliemos con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con las personas que están a nuestro alrededor, con las personas que son de nuestra propia sangre. ¿Por qué? Porque no hay nada más triste que ver hombres y mujeres llenas de rencor, llenas de resentimiento, llenas de odio hacia otras personas. ¿Por qué? Porque pasó algo de que rompió las relaciones, pasó algo de que afectó emocionalmente a una persona. Entonces, esta persona comenzó a crecer con rencor y odio hacia su propio padre, hacia su propia madre, hacia su propio familiar. Entonces muchos dirán, sí, pero lo que me hicieron fue muy fuerte, fue muy complicado, entonces es muy difícil que yo pueda perdonar. ¿Por qué? Porque este daño fue muy fuerte. Y sí, tal vez fue un daño muy fuerte, tal vez fue algo extremadamente fuerte que te pasó, pero no podemos seguir en la vida con esas cargas. Es necesario que aprendamos a perdonar, es necesario que comencemos a desechar toda carga extra que nos impida caminar livianos en el camino, que impida que nuestro corazón pueda amar correctamente. Porque la verdad es esta. Muchas veces llenamos nuestra boca de que amamos a nuestra familia, que amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, que honramos a nuestros padres, pero hay rencor muchas veces en nuestro corazón, hay hasta odio en nuestro corazón hacia ciertas personas que de una u otra manera nos lastimaron. Pero lo difícil, lo preocupante es cuando vemos enemistades por cosas absurdas, por cosas sin sentido, por cosas de que no valen la pena muchas veces tener ese rencor. Y es necesario de que haya una reconciliación. La palabra reconciliación, como dice, es volver a unirse, volver a lo que es el plan original. Entonces, cuando hay una ruptura entre dos partes, es necesario que haya nuevamente una reconciliación, una unión. Y repito, lo esencial, lo primordial es de que nosotros nos reconciliemos con el Señor, que nosotros volvamos a recuperar lo que se perdió, lo que fue la relación entre Dios y nosotros. Después de que logremos conectarnos, volvemos a reconciliarnos con el Señor, entonces ponernos a cuentas con los demás, reconciliarnos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que podamos seguir en la vida sin rencores, sin odios, sin malos deseos, con libertad. Porque debemos de aprender a vivir en libertad. Si tú estás siendo esclavizado, si tú eres sometido por el rencor, por el odio, por resentimientos, entonces tú no eres completamente libre. Aunque hagas lo que quieras hacer, aunque conozcas la palabra, la Biblia, si tú en verdad no has perdonado, si tú en verdad no has desechado de ti todo rencor, si en verdad no has eliminado de ti toda envidia, toda contienda, entonces no eres completamente libre. Porque esa palabra, y conoceréis y la verdad os hará libres, libres de resentimiento, de odio, de egoísmo, de contiendas, libres de todo eso, de que no es bueno para nuestra vida, de que nos limita, de que nos separa del plan original de Dios. Así que debemos de aprender a seguir adelante, debemos de aprender a desechar todo aquello que no es de Dios. ¿Para qué? Para que entremos nuevamente al propósito. Porque Dios te creó a ti, me creó a mí con un propósito. Y debemos de perseverar, debemos de buscar las cosas de Dios, debemos de reconciliarnos. La reconciliación es algo importante, es algo esencial en nuestra vida. Porque no podemos pretender estar bien con Dios cuando estamos mal con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con nuestra familia. Debemos de reconciliarnos. La reconciliación es fundamental para libertarnos y que podamos caminar, poder pasar a otro nivel espiritual, poder pasar a otro nivel de vida, poder ser libres verdaderamente. Así que este es el tema del día de hoy.
Espero en el Señor que ha sido bendición para ti. Te invito a compartir este material. Si así lo ha sido, te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún. Y les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.